Bueno, ¿Te apareció? vamos a darle la gloria al Señor, vamos a estar orando. ¿Quieres escuchar cómo se escucha? Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, venimos delante de tu presencia, a darte a ti la gloria, la honra, la alabanza y el loor, Señor. Reconociéndote como nuestro único y suficiente Salvador, reconociéndote como el Dios bueno, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, Señor. Ponemos delante de tu presencia, Señor, este servicio para que seas tú, Señor, glorificado, para que sea tu palabra, Señor, la que venga a traer, Padre Santo, a nuestras vidas, Señor, ese refrigerio que tanto necesitamos, Señor. Padre, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el loor es para ti, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, eres un Dios eterno, eres un Dios santo. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias porque podemos acudir ante el trono de tu gracia, Señor, y darte a ti, Señor, la alabanza, Señor, porque no hay otro Dios, no existe otro Dios, Señor. Mira, Padre de la gloria, Señor, esta tarde, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Alejandro Sí, Alejandro. está conectado. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Hola, hermanos. Dios los bendiga. Saludándolos a ustedes. Dios los bendiga. Vamos a estar leyendo en la palabra el Salmo 86. Amén. Toda la gloria del Señor, toda la gloria es de Él. Amén. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Toda la alabanza es para Él. Amén. En el Salmo 86, versículo 1 hasta el 7. Versículo 1 al 7. Salmo 86, 1 al 7. Amén. Amén. El título del Salmo es Súplicas y Alabanza. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inclina, oh Jehová, tu oído, y óyeme, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy impío. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque clamo a ti todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia, para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las gentes que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, tú solo eres Dios. Amén. Gloria al Padre. Súplicas y alabanza. Ese era David, que en algún momento estuvo afligido y como reconocía que Jehová era su Dios y que Jehová, cuando él le clamaba, él le oraba, le escuchaba, él iba confiadamente y hablaba al Dios eterno, al Dios todopoderoso, le invocaba como un padre. Amén. Amén. Entonces, bueno, busquemos a ese Padre, oremos, porque como dice él en el versículo 6, Él escucha mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Una de las cosas que tenía David era la seguridad de que él iba a responder.
Y yo hoy les doy la bienvenida, hermanos, les doy las gracias al Señor porque tenemos la seguridad que Él nos responde, que Él está aquí, que Él entre cielo y tierra hace su perfecta voluntad en nuestras vidas y trae sus bendiciones, su sanidad y su misericordia sobre nosotros. Amén. Amén. Vamos a estar escuchando al pastor, vamos a estar dándole este servicio al Señor para que sea Él glorificado en todo y en todo. Bueno, en estos días realmente me he recordado una palabra que la pastora decía y eso me hace, cuando leí esta palabra me acordé de esa palabra porque bueno, les voy a recordar que somos el Ministerio Internacional Kairos, Ministerio Internacional Cosechando en el Kairos de Dios, y que nuestros pastores están en Venezuela, el pastor Nelson Rodríguez y la pastora Hortensia Rodríguez. Y una de las tantas enseñanzas que la pastora nos dio era que nuestros pensamientos estaban en voz alta delante de Dios. Y ciertamente, a veces tenemos esos pensamientos allí calladitos y pensamos que nadie los escucha, pero delante de Dios, delante de su presencia, están allí, en voz alta. Y por eso es que muchas veces hay cosas que nos acontecen, porque Dios sí puede escuchar nuestros pensamientos, el enemigo no. El enemigo no puede. El enemigo puede es influir en nuestros estados de ánimo y traer situaciones de depresión, situaciones de tristeza, pero para incomodarnos. Pero Dios sí escucha los pensamientos y responde las oraciones de sus siervos, como dice el Salmo 86. Así que tengamos esos pensamientos allí en el Señor para que Él responda a esas oraciones que le hemos puesto delante de ellos. Amén. 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 El Señor les bendiga. Amén. Sí, la petición para las oraciones. Al final, buenas tardes. La bendición del Señor sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos a esta prédica, a esta reunión dominical. Que le pedimos al Señor. Vamos a comenzar con esta oración. Vamos a comenzar pidiéndole al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que nos dé esa capacidad auditiva para escuchar la palabra del Señor, para que nos dé ese instinto que tenemos como hijos, porque somos hijos, de escuchar a nuestro Padre, para que cada uno de nosotros abramos nuestros corazones espirituales, nuestros ojos espirituales, para poder entender, comprender la palabra del Señor. Y Él hoy toca nuestras puertas, nosotros le abriremos de corazón. Amén. Amén. Bueno, comenzamos esta tarde y lo que decía la pastora, que nuestros pensamientos están a viva voz para el Señor. Recuerdo que una de los, así como ella se recuerda que los pastores siempre dicen, y uno les aprende, yo a ella le aprendí, que en qué debo pensar, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. En todo lo de buen nombre. Entonces, esas son cosas que van quedando guardadas en nuestros corazones, y si uno no las recuerda por completo o al pie de la letra, pero sí queda allí sembrado. Entonces, esa es nuestra intención también, que todo lo que se diga en estos espacios virtuales, en estas reuniones virtuales, quede sembrado allí también. La prédica de hoy es una continuación de lo que hicimos ya desde el mes pasado cuando conocimos a Jesús. ¿Cómo lo conocimos?
cuando se crucificó, que resucitó, que nos alegramos por su resurrección, que le pedimos a Él el por qué tener fe, cómo era tener fe, por qué tenerle fe. Y el domingo pasado fue en creer. ¿Por qué creer? ¿Para qué creer? Y que la fe venía por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la prédica de hoy es eso. ¿En qué creer y por qué creer en Jesús? Obviamente, es una pregunta de mucho tiempo, porque uno va en la calle o a cualquier persona, en estos momentos en la calle no, pero sí, tuvimos la oportunidad de conocer muchos compañeros de trabajo, muchas personas que uno les preguntaba, mira, ¿y tú en quién crees? Oh, no, yo no creo en nadie, yo creo en lo que me gano, yo creo en mí mismo porque yo trabajo y produzco, yo creo en tantas cosas. Y creerle a Dios es bendición, es creerle al Padre. Porque hay una situación paterna donde el hijo aprende a creerle al Padre. Y eso fue desde el principio, donde el Padre siempre nos daba promesas y nos las cumplía. Entonces Él nos enseñó a través de la Biblia, a través de las Escrituras, que todo lo que Él prometió, Él lo cumplió. ¿Por qué creer en el Padre? Porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son los tres en una sola persona. Y allí comienza el en quién creer. Desde el principio, las personas andan buscando, o todas nuestras almas, nuestros corazones, andan buscando en qué creer para nuestra salvación. Porque no es el hoy. Uno piensa en el futuro, oye, ¿y yo después qué voy a hacer? ¿Me voy a salvar? ¿No me voy a salvar? ¿Por qué? ¿Y en qué debo creer? En estos tiempos, que no son tiempos fáciles, porque estamos en cuarentena, y se dicen no son fáciles porque nos salimos de la rutina, de esa rutina de ir a trabajar, de llegar a la casa, de volver a salir a trabajar, de salir el fin de semana o el día libre a compartir un rato con la familia, compartir la palabra y de otra vez, como me dicen, y repite. La situación está en que ahora ese ciclo se paró, se paralizó. Ese ciclo se paraliza, ¿por qué? Porque vienen cambios. Vienen cambios en nuestros corazones. Vienen cambios en nuestras maneras de pensar, en nuestra forma de vivir. Pero esos cambios llegan a nuestros corazones y llegan a nuestra forma de vivir es si nosotros lo aceptamos. Nosotros debemos cambiar. Todo el escenario está dado para que exista un cambio. Y la pregunta que se han hecho todo el mundo por las redes y se ha visto, cuando finalice esto, cuando esto se normalice, muchas personas van a cambiar. ¿Quién no va a cambiar con esto? Pues sí habrán personas que no cambien, pero habrán muchas que cambien también. El trabajo de nosotros es llevar la palabra del por qué ahora creer que ese cambio va a ser parte de tu nueva vida. Cuando uno recuerda la historia de Moisés, ellos tenían un estándar de vida, ellos tenían una rutina de vida. Esa rutina de vida era salir a trabajar, construir según los textos, eran esclavos. Eso era el trabajo, trabajo y trabajo y más trabajo. Cuando lo sacan de allí, el faraón los deja ir. Faraón endureció su corazón, la historia que ellos pasan 40 años en el desierto, pero en esos 40 años ellos tenían que cambiar su corazón, tenían que cambiar su rutina. Y de verdad, nosotros le oramos al Padre para que a nosotros no nos toquen 40 años para que nuestro corazón cambie, porque entonces allí no será esta generación, será la siguiente generación que vea esa tierra prometida. Y desde el principio el Señor nos está hablando de que viene un cambio de en quién vamos a creer y por qué tenemos que creer en Él. Si recordamos el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, es cuando Adán peca
y la humanidad es condenada, pero Dios tiene respuesta para un redentor, te da una respuesta que va a venir un redentor. Y la referencia la hace allí, en Génesis 3:15. También está en Corintios 10, del 1 al 4. Voy a decir las citas bíblicas, las leen después, para no hacer tan larga la situación, pero sí vamos a estar pendientes de lo siguiente. A través del Antiguo Testamento, el Señor nos prometió, Jehová nos prometió un redentor. Él siempre prometió un redentor. ¿A través de quiénes? A través de los profetas. O sea, algunos de los profetas del Antiguo Testamento hacían referencia, y de verdad que en detalles muy concretos, en todo lo que era relacionado con Jesucristo y de la venida del Redentor. Isaías lo describió con nombres espectaculares para el Señor y declarando la unicidad del Señor. Isaías 9:6. Y fíjense, Isaías dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos esos nombres que se le iban a dar a ese Redentor. Y uno dice, oye, pero eso fue mucho antes de Jesucristo, en el Antiguo Testamento. Pero ya se evidenciaba en la palabra, que venía un Redentor. Y siempre estuvo allí esa figura del Redentor que venía. Y por eso, cuando nosotros preguntamos en qué o en quién es que yo tengo que creer, oye, vamos a creerle a las Sagradas Escrituras, y allí, ¿quién propició esas Escrituras? ¿Quién fue el que dijo, oye, escriban esto? Tienen que hacer estas Escrituras. Fue Jehová. O sea, le estamos creyendo al Padre que iba a enviar un Redentor. Después, también aparece Malaquías, profetiza a alguien que preparará el camino para que el Hijo de Dios llegue. Él lo va a preparar. Y lo dice Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, y quien daráis a vosotros. He aquí viene y dice Jehová de los ejércitos. Es otra referencia de a quién íbamos a esperar. ¿Y qué era lo que teníamos que hacer? En aquellos entonces, ese pueblo tenía que esperar todavía que llegara el Redentor. Pero ya les estaban dando los indicios. Cómo viene, cuándo viene, cómo va a ser para llegar. En Zacarías 9:9 también dice así: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Tanto tiempo antes, y ya se predicaba cómo iba a ser la entrada triunfal de Jesús en Belén, en Nazaret. Cuando nosotros comenzamos a escudriñar la Biblia, comenzamos a leer y a conectar los versículos, también nos damos cuenta que toda esa investigación que se hace y todo aquello que uno va aprendiendo a través de leer la palabra, y como recomendación debemos leerla en voz alta, porque es por el oír. Y estuve escuchando unos estudios donde dice que a nosotros las situaciones audiovisuales, el televisor o ese tipo de cosas no nos permite memorizar mucho, porque no nos acostumbramos a repetir lo que leemos. Entonces es bueno leer algo y decirlo en voz alta para que entre por el oído, y allí va a quedar sembrado en la memoria o grabado en la memoria.
Por eso cuando se leen los versículos bíblicos, uno trata de leerlo lo más pausadamente y de manera que uno mismo comprenda. Hay ahorita bastantes versiones más cómodas de lectura, más amoldadas a nuestro vocabulario, que nos permite comprender mejor esas palabras. Cuando estamos revisando entonces allí el por qué, en ese vamos a creer en quién vamos a creer, pero ¿por qué tenemos que creer en él? Uno, fue profetizado ya desde el principio, desde el Génesis, estaba siendo profetizado un redentor. Nos dijeron cómo llegaría, dónde llegaría, cuál iba a ser su nombre, cómo iba a ser llamado. Fueron detalles, pero muy específicos, de quién era Jesucristo. Y para nosotros, trayendo esa historia a nuestros tiempos, si nosotros vemos en quién debemos creer, ¿por qué? O sea, vamos, ¿a quién le vamos a creer? Vamos a creerle a Jesús. Ajá, pero yo quiero tener una referencia. Mira, ¿cómo es que yo tengo que creerle a Jesús? Si al principio de la historia, al principio de la humanidad, desde el principio de la humanidad, nos dijeron que íbamos a creer en Él, que Él iba a ser nuestro Redentor, y toda esa serie de información fue corroborada, llegó el Señor. Yo creo que hoy, cuando a uno le pregunta a una persona en la calle, mira, y aquí está la pregunta, ¿en quién crees? ¿En qué crees tú? Yo creo en Dios, porque Dios es el Padre, debería ser la respuesta. Pero todavía hay personas que siguen con la misma pregunta de hace 2000 años atrás, más de 2000 años atrás. ¿En quién vamos a creer? ¿Por qué? ¿En quién vamos a creer? ¿Cómo es que vamos a creer? Entonces, en la palabra hubo esa serie de personajes históricos, bíblicos, profetas, que anunciaron la llegada de ese Mesías, la llegada del Cristo. En ese momento de la historia, cuando Él llega, se presenta y andando con ellos, entonces comienza aquella situación hermosa de cuando ya a los 33 años sale a la prédica, sale a lo que es la vida pública de Jesús. Todavía hay personas en ese momento que no creían, que no lograban entender que Él sí era el Cristo. Y Él, para confirmar una de las palabras, la que aparece en Malaquías, da la respuesta en Mateo 11:10. Voy a ubicarme en la Biblia porque ese sí no... Mateo 11:10. En Mateo 11:10, Jesús dice así: porque este es quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Él estaba delante de Juan el Bautista. Él era el que iba a preparar ese camino. O sea, ya sabían que iba a haber alguien que le iba a preparar el camino. Ya tenían la información de que ese alguien era Juan, y él lo corrobora. Bien, la palabra dice que viene alguien delante de mí, y aquí que es él. Entonces, son esos datos, son esas palabras que están allí, que yo digo que no nos pueden hacer dudar. O sea, no nos cabe duda que era Él que había que seguir en aquel momento. Estoy hablando de 2000 años atrás, que había que creer en Él. Pero no eran esos 2000, porque nosotros tenemos los 2000 después. Y los de antes
todas esas personas, todos esos pueblos, ese pueblo de Israel y todos aquellos que estuvieron allí creyéndole al Señor, que sí venía un Redentor. Que no fueron muchos, no fueron muchos. No tenían la capacidad de comunicación, de medios como tenemos ahora. Es verdad, ellos no la tenían, pero aún así se salvó una gran cantidad. Se le predicó a bastantes personas. Yo recuerdo que una vez el pastor Alberto, allá en Acarigua, daba una prédica y decía, y los que vienen después predicarán a naciones. Y uno se miraba y se sonreía. Yo dije, eso era para aquellos profetas, para aquellas personas. Yo creo que para mí, de verdad. Y hoy le doy la gloria al Señor, le doy la gloria a Dios y agradezco de corazón por tantas cosas, por familia, por todos los que estamos aquí, que estamos en ese trabajo, compartiendo la palabra y llevando ese mensaje de bendición. Porque saber qué es creer, qué es tener fe, cómo tener fe, por qué, en quién creer. Ya sabemos que debemos creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque debemos creer en el Padre. Y ahí, en la palabra, cuando Jesús da referencia a su majestuosidad, en realidad, ni siquiera Él lo dice, Él pregunta. Y cuando uno dice, oye, yo tengo que creer en Jesús. Hermanos, yo hoy aquí no estoy de verdad para convencer a ninguno. Nosotros no convencemos, nosotros damos el mensaje y en esta iglesia, en este ministerio, es dar el mensaje de esa palabra de alegría en nuestros corazones, de esa buena nueva, que Él está vivo, que Él es el Salvador. Eres tú, hermano, en tu corazón, que tienes que creerlo. Y el que te tiene que convencer a ti es el Espíritu Santo. Nosotros nos encargamos de esto, de que tú comprendas que nuestro Padre nunca nos ha mentido. Él no nos miente. Él nos cumple todas sus promesas. Y gracias a esas promesas que Él nos ha hecho, hoy nosotros podemos decir con alegría y con gozo en nuestros corazones que ¿cómo estamos? Estamos bien. Porque la palabra dice que todo lo que obra para el que en Él cree es para bien. Entonces, si yo he de preguntarle a Él, Señor, ¿por qué yo tengo que creer en Jesucristo? Pues yo puedo creer en cualquier cosa. Yo puedo creer, mira, en una botella de agua. Yo creo que la botella de agua es lo mejor. ¿Y pues en dónde dice eso? No, yo creo, porque entonces ser sabio en su propio conocimiento no es bueno. Yo quiero una respuesta. ¿Yo en quién tengo que creer? O sea, yo tengo que buscar en quién. ¿Por qué yo tengo que creer en Jesús? En Juan, capítulo 14, versículo 6. Está una respuesta. Yo digo, para mí, cuando estaba preparando el Señor, que yo digo, Señor, ¿cómo respondo yo? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que creer en Jesús? Juan 14, 16. Jesús estaba allí y de verdad que la palabra fue tan convincente, tan al punto, tan a esa respuesta definitiva. Que uno la lee y dice, oye, yo de verdad no creo que haya otra situación allí.
La respuesta está más que dicha. Déjeme que lo encuentre aquí, Juan 14, 16. Es 14:6, disculpen, con razón. Es 14:6, rectifico. 14:6. Para no tener, es 14:6, ¿ok? ¿Usted lo ha dicho de primerito? Sí, me confundí en la lectura. Tomás le dijo en el 5, para tener el contexto, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas y cómo cómo podemos saber el camino. Que fue lo que yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo explico yo, cómo les digo cuál es el camino? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús responde, ahí sí, en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo digo, Señor, allí dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y recordé en ese momento la gloria del Señor. Recordé en ese momento que en el Antiguo Testamento, cuando se referían a Jehová y se le presentó a Moisés, que le preguntó, ¿quién tú eres? ¿Cómo yo digo que te llamas tú? ¿Cómo digo el nombre de mi Dios? Yo soy. Diles, yo soy. Te envió el yo soy. Y cuando Él dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sabiendo que Él es el Padre y es el Hijo también encarnado, yo digo, es el yo soy. Él lo dijo allí, yo soy. Se presentó como lo que Él era, el camino, la verdad y la vida. Y anticipando eso, dijo su nombre verdadero, el yo soy, porque Él es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y dije, wow, Padre, gracias, Señor, porque es tremendo cuando uno le llegan ese tipo de mensajes y ese tipo de comprensión, cuando lee la palabra que yo soy, el camino y la verdad. No hay otra, no hay otra. Yo digo que es la respuesta definitiva para que nosotros creamos en Jesucristo, para que nosotros creamos en Jesús, que es Padre y que es Hijo, y que tanto amor Él tuvo con nosotros, que nos entregó a ese unigénito Hijo, que es Jesús, Dios hecho carne, profetizado por tantos años en la historia, y cumplió. En ese mismo capítulo, en el versículo 6, en el siguiente versículo, Él confirma lo siguiente. Si conocieseis también a mi Padre, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Amén. Si ustedes conocen a Jesús, es lo que Él está diciendo aquí, no hay otra respuesta. Si me conoceréis, si me conocieras a mí, como nosotros hablamos, si tú me conocieras, también conoces a mi Padre. Y desde ahora lo conoce y le habéis visto, porque ellos lo tenían palpable. Allí nosotros lo tenemos en fe. Nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo y conoceremos al Padre por Él. Porque su respuesta fue, Él es el camino, Él es la verdad. No hay otra respuesta.
Lo que sí hay entonces es seguir buscando para ver dónde más. Porque cualquiera me pregunta, ok, está bien, allí dice, pero solamente allí, en los 4 evangelios pueden leerlo, pueden buscarlo, pueden escudriñarlo, hay tarea, leer los evangelios para que vean en quién creer y por qué creer en él. En Marcos capítulo 8, versículo 20. Este es Marcos, no es Mateo, este es Marcos. Es bonito comprender en quién puedes tú creer y en quién no, cuando tienes las respuestas del por qué. Marcos 8:29. Aquí es cuando están ellos allí reunidos y están pendientes de Jesús y le preguntan. Y ellos respondieron. Entonces Jesús les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Pedro le responde y le dijo, tú eres el Cristo. En Marcos solamente dice así. Entonces Jesús les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo. Ese es Marcos. Ya allí hay una referencia a uno en el Antiguo Testamento cuando dice que vendrá en un nombre y él será el Cristo, que por eso dan la referencia del Cristo. Y en Mateo, que esa es la parte que es bastante conocida, que es también una respuesta pero bastante certera, Mateo 16:15. Y creo en el nombre de Jesús que es bastante pertinente que lo lea desde el 13. Dice, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esto es una respuesta directa. Y Jesús, viniendo de las partes de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, otros Jeremías, y algunos de los otros profetas. Y Jesús le pregunta a ellos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Ustedes pregúntense, ¿quién es Jesús? Y Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él reconoció de inmediato que él era Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, pero mi Padre que está en los cielos. Fue mi Padre que está en los cielos. Entonces allí hay una confirmación cuando Pedro dice, oye, tú eres el Cristo. Y lo dice como cuando uno dice, oye, di una respuesta al momento. Y Jesús le rectifica y le dice, bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Allí está otra respuesta certera de por qué es Jesús en quien debemos creer.
Hoy el Señor habla en estas palabras de en quién debemos creer y por qué debemos creer en Él. ¿Por qué? Porque su historial bíblico, su historial de toda la historia de la humanidad, se estuvo esperando, llegó, está allí. Y cuando estuvo allí en ese momento, corroboró, confirmó todas las promesas que habían sido hechas hasta ese momento. Por eso es antes de Cristo, después de Cristo. Porque después Él dejó otra situación hermosa, que es ese momento que tenemos para salvarnos creyendo en Él. Ya no necesitamos salir a sacrificar animales, a poner velas, a subir a los cerros, a quemar higueras, a quemar corderos, a quemar nada. El sacrificio fue hecho, hermano. Y ese sacrificio lo aceptó Jesús por ustedes, por mí, por todos nosotros, inmerecidamente, por su infinita misericordia. Él hizo el sacrificio por cada uno de nosotros. Y hoy yo creo que nosotros debemos ser agradecidos. Y todo aquel que pasó, estaba navegando en las redes y comenzó a ver esta prédica y se aguardó un poquito allí y oye, pero ¿por qué? Busquen en la palabra en quién creer, por qué dejar de creer, por qué llegar un momento en nuestras vidas en dejar de ser lo que somos para ser lo que debemos ser. Ese modelo que el Señor nos dejó, que es nuestro modelo original, nuestro ADN original. Y allí está en la palabra toda la explicación de las preguntas que ustedes quieran hacer. El por qué, el para qué, en quién, cómo debo creer. En alabanza, creyéndole al Padre todo el tiempo, no traicionando su fidelidad. O sea, yo creo que esta noche hemos aprendido en quién creer y por qué creer. Somos bendecidos en realidad por poder llevarles a ustedes la palabra, por poder compartir un momento con ustedes, una hora. Por nosotros fuera mucho más tiempo. Pero yo creo que esta manera de conocer a Jesús, que la comenzamos a principios de Semana Santa del mes pasado, era para esto. Es un propósito que hay en esta cuarentena, en estos 40 días que ya van más o menos. En realidad uno ya ni sabe cuánto tiempo va, pero aprovechémoslo para comenzar a creer en el que en realidad debemos creer, en que el que dijo que Él era el camino, cuando le preguntaron hacia dónde nos dirigimos. Porque después de esto, ¿hacia dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Otra vez a nuestra rutina? Sí, porque debemos obviamente continuar con nuestros empleos, con nuestros trabajos, pero espiritualmente vamos a continuar con aquella ceguera, vamos a continuar con los ojos vendados a que hay algo más grande, más poderoso, que en estos momentos de pandemia, eso es lo que uno ve. Oye, qué tremendo. Nuestro Señor es más grande. Nuestro Señor es más grande que una enfermedad. Nuestro Señor fue el que creó todo. Él es el que pelea nuestras batallas. Y nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo? Nosotros fuimos creados para alabarle. Entonces fuimos creados para creerle. Nosotros fuimos creados para alabar al Señor en todo momento. Eso es nuestro ser, nuestro origen, nuestro aquí, nuestro corazón. Por eso es que cuando uno se lleva un susto, ¡ay Dios! Así puede ser el que no cree en nada y dice, ¡ay Dios! Bueno, en el Dios que yo no creo, pero en Él, ¡ay Dios! Entonces, hermano, por ahora
Estamos concluyendo por el horario, pero vamos a hacer también lo siguiente. Vamos a orar por, ustedes pueden escribir por allí, por un familiar, por la oración que vamos a hacer por todos nuestros hermanos, por todos aquellos que hayan caído en cama, por todo lo que les haya afectado el virus, indirectamente o directamente, a cada uno de nuestras familias. Pueden hacer las peticiones de oración también, lo vamos a estar haciendo en estos últimos minutos. Y al finalizar, hacemos otra oración para todos aquellos hermanos que en su cabeza, en su mentalidad, en su conocimiento, se estén haciendo la pregunta de en quién creer y para qué creerle, por qué. Las respuestas fueron dadas y en la palabra las respuestas fueron certeras. ¿En quién? ¿Por qué? Ahora le paso a la pastora y Victoria Ramírez, Niusa Santos, Angie está por aquí. ¿Qué más hermano está aquí? Está Shirley Batista, saludos. José Alvarado, Freddy Bejarano. La bendición para cada uno de ustedes. Ahora sí, con la pastora Lausomiri, para que... Bueno, hermano, el Señor le bendiga. Amén. Vamos a estar orando por las peticiones que ustedes pueden estar colocando allí en los comentarios y por las que tenemos por acá. Amén. Entonces, si van dejándolo en los comentarios y si no sale por la cuestión de que a veces el internet se pone que no coloca lo que escriben, entonces igualmente cuando lo leamos estaremos orando. Amén. Señor les bendiga. Señor les guarde. Déjame ver aquí. Sí, porque a veces salen comentarios aquí también. Ok. Ajá. Bueno, entonces para finalizar vamos entonces a estar orando, dándole gracias al Señor por su palabra, porque Él nos ha recordado en quién creer, en cuál es el camino, en cuál es el propósito que nosotros tenemos, como decía el pastor, que era adorarle. Ese es el propósito para el cual hemos sido creados. Porque, bueno, gracias al Señor, Él nos creó y no solamente somos un cuerpo, sino que también somos espíritu. Y eso es lo que nos lleva a esa búsqueda de Dios y eso es lo que nos lleva a creer a través de su Espíritu Santo que Jesucristo, Él nació, como lo decía el pastor, la historia se está dividiendo en un antes y un después de Cristo. Y lo reconoce el mundo, aunque el mundo quiera ir por un camino y hacer como que no, todo, o sea, las fechas, las conmemoraciones más importantes en las cuales se hacen feriados son motivo de recordatorio. Una, el nacimiento de Jesús; otra, la muerte de Jesús, la Pascua, la resurrección. Entonces, bueno, toda la gloria y la alabanza es para el Señor. Toda la alabanza es para el Señor y vamos a estar orando entonces por que el Señor aumente nuestra fe, que el Señor si continúe guardándonos, continúe dándonos allí de esa palabra que necesitamos cada día para avanzar, para vivir. Amén. Amén. Entonces, bueno, vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, en esta noche, venimos delante de tu presencia, Señor, a darte primeramente la gloria, la alabanza y el loor, Señor,
porque hemos reconocido que tú eres el Dios en el cual podemos creer, que tu Hijo Jesucristo es el que vino, Señor, a esta tierra a mostrarnos, Señor, que Él era el camino, Señor, que Él era la vida, Señor, que nadie podía ir al Padre si no era a través de Él, Señor. Te pido, Señor, que en nuestros corazones, Señor, aumentes la fe, aumentes esa confianza, aumentes, Señor, en el nombre de Jesús, ese creer en que tú, Señor, eres ese camino que debemos seguir. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que añadas, Señor, más fe, Señor. Así como una vez tus discípulos te lo pidieron, hoy te pedimos, Señor, que añadas fe a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos, Señor, continuar caminando, Señor. Para que seas tú, Señor, el que comenzó esa buena obra, la continúes perfeccionando en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que hasta aquí, Señor, nos has acompañado. Porque tu palabra nos dice, Señor, que no temamos, Señor, que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque en ti encontramos la confianza, en ti encontramos esa ayuda. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, en cualquier lugar que se encuentran, Señor, desde donde han estado, Señor, observando esta transmisión. Te pido que allí donde ellos están, Señor, los acompañes, Señor, que tu Espíritu Santo los abrace, Señor, que tu Espíritu Santo supla las necesidades, Señor, que ellos tienen, Señor, que hables a sus corazones, Señor, y traiga la convicción, Señor, de que tú, mi Dios, eres su compañero, Señor, su consolador, que tú estás allí con tu oído atento, Señor, a sus oraciones para dar la respuesta, Señor, a aquellas peticiones que han colocado delante de tu trono, Señor, delante del trono de la gracia, Señor, que sabemos que podemos entrar confiadamente. Gracias, Padre, porque tenemos una nueva semana por delante. Mira, Padre de la gloria, las cosas que tú has preparado, Señor, para nosotros, para que caminemos en ellas. Te pido en el nombre de Jesús por tu provisión, Señor, espiritual, Señor, por tu provisión, Señor, de alimentos, Señor, por tu provisión de salud para cada uno, Señor, para que seas tú, mi Dios, dando ese pan de cada día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, también te pido, Señor, por todas estas personas que se encuentran en los hospitales, Señor, por una u otra razón, Señor, para que seas tú, mi Dios, trayendo también sanidad sobre todo, Señor, a sus almas, Señor, sanidad a sus cuerpos, Señor, la medicina y el alimento que necesitan, Señor, para ser restaurados y levantados en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque pudimos, Señor, hoy confiadamente reunirnos, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. La gloria es para el Señor en todo momento. Bueno, vamos a finalizar. No sin antes recordarles que para el próximo domingo, de 6 a 7, estaremos reunidos nuevamente. Y para todas aquellas personas y para nosotros, vamos a hacer una oración que ya siendo cristianos, primera vez que la hagan, es bueno siempre recordarlo. Y ahora, en estos tiempos, es bueno recordar también que nuestro Señor es el único. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, hoy me presento ante ti, reconociendo que soy un pecador, reconociendo que solo tú eres mi Padre, Señor, sabiendo que tú moriste en esa cruz, te entregaste en la cruz por mí, derramaste hasta la última gota de sangre
por mis pecados, por mis culpas. Padre, hoy reconozco que tú vives, creo en tu resurrección, sé que estás sentado a la derecha del Padre, sé que solo tú eres nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Sabemos que tú hoy nos llamas a estar junto contigo, tocas nuestras puertas. Padre Santo, hoy abrimos voluntariamente las puertas de mi corazón para que tú entres y habites en mí y me llenes del Espíritu Santo. Y comenzar una nueva vida, Padre, conforme a tus enseñanzas, mi Señor. Padre, te damos gracias, reconocemos que solo tú eres el único Señor y Salvador, dador de vida. Padre, te pedimos en tu infinita misericordia que escribas nuestro nombre en el precioso libro de la vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. La bendición del Padre sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de sus familiares, sobre cada uno de nuestras familias. Sea el Señor enviando ángeles, guerreros, protectores a acampar alrededor de nuestras familias para ser cuidados y protegidos. En el nombre poderoso de Jesús, estamos despedidos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima semana. Feliz semana. Y feliz semana.